Buenas, Ángel. Vale. Voy con él. El francés, ¿no? Venga, voy. Oh, bonjour, René. Bonjour. Je m'appelle Adrien. Je m'appelle René. Son conocidas sus clases técnicas que supuso una gran originalidad. ¿Qué nos puede contar sobre estas? Se trata, ante todo, de la necesidad imperiosa, física y psicológicamente, de salir del aula para ir a buscar la vida en el rico entorno del campo vecino y de artesanía de toda la vida existente. Por consiguiente, la primera innovación será la clase paseo, en la que se observará el medio natural y humano, del que se llevará a la escuela primero los ecos orales y después los escritos. Para mí, el estudio del medio solo tiene pleno sentido cuando se intenta obrar sobre él y transformarlo de tal forma que se ampliará y enriquecerá rápidamente ese estudio mediante dos dimensiones complementarias. Por una parte, los testimonios individuales prestados en clase por los alumnos que desean dar a conocer sus condiscípulos acontecimientos que les han llamado la atención y en los que han participado, con lo que se origina el texto libre. Y por otra, el diario escolar difundido en el medio familiar y, sobre todo, la correspondencia interescolar por la que se comunica a otras escuelas la sustancia de estos testimonios individuales, escogidos democráticamente en clase y modificados colectivamente con dos miras a su comunicación. ¿Cómo surge la imprenta? ¿Qué se pretendía con ella? La comunicación, que equivale a la socialización, se convierte en el instrumento por excelencia del acceso a lo escrito. El deseo de la comunicación transformará el estudio del medio en observación meticulosa con miras a su comunicación a otras personas extrañas del medio cercano, y además identificará y creará el medio técnico que haga posible esa comunicación, es decir, la imprenta en la escuela y el limógrafo. En el estudio del medio, la imprenta, el diario y la correspondencia escolares se convertirán en los instrumentos primordiales de una revolución pedagógica. Las cintas magnéticas y el magnetófono, la película y, hoy día, la cámara de vídeo complementarán posteriormente el arsenal técnico de esta comunicación que se ha convertido en el objeto concreto del aprendizaje de la escritura y la edición. ¿Qué importancia tiene el cálculo para usted? El cálculo tiene que ser un instrumento de acción sobre las cosas. Sirve para medir los campos, pesar los productos, calcular el precio de costo, los intereses que se deben o se cobran. Todo ello justifica la actividad aritmética en vez del acceso demarcado de los números y las operaciones. Es preciso, por tanto, sumergir el cálculo en la vida del entorno y convertirlo en el cálculo vivo. La propia clase concebida como un medio técnico de la vida constituirá la base de estas actividades matemáticas. Estas actividades supondrían un desembolso monetario mayor que las clases tradicionales en las cuales todos se impartirían en el aula. ¿Cómo se solucionarían estos sobrecostes? La imprenta, el diario escolar, la correspondencia interescolar y las visitas lejanas cuestan dinero y en los municipios pobres no se podría esperar el dinero del ayuntamiento. Es preciso, por tanto, encontrar la manera de obtener financiación. La cooperativa escolar nacerá de esta doble exigencia: motivar el cálculo y hacer funcionar los talleres de la escuela. De ello se deduce naturalmente que la cooperativa se convierte Un momento, no nos adelantemos. En la cooperativa entraremos con más detalle posteriormente. Vamos a hablar ahora de la transformación. Estas orientaciones principales definen el cuadro de actividad. Sin embargo, no indican los aprendizajes concretos indispensables: lectura, escritura, ortografía y cálculo. Empecemos por el aprendizaje de la lectura. ¿Realmente el interés fundamental por la comunicación conducirá a una práctica original del aprendizaje de la lectura? En las escuelas se enseñaba la lectura de una forma artificial, de los sonidos a la letra, de las letras a la sílaba, de la sílaba a la palabra y de la palabra a la frase. Se leen, son artificiales y pueriles. En todo caso, totalmente ajenos a la vida real afectiva. El problema fundamental reside en pasar de esta gimnasia formal a la lectura de verdaderos textos. La distancia suele ser tan grande que los alumnos pasan con dificultad de descifrar a leer, es decir, a acceder al sentido. Para usted, ¿cómo sería la mejor forma de enseñar la lectura? Leer es buscar el sentido de lo que se lee. Por consiguiente, en el aprendizaje de la lectura es preciso utilizar la propiedad natural de la percepción. ¿Y qué es esto? Esta es la base de la lectura global.
Aprendizaje que va de las palabras percibidas y reconocidas globalmente a las sílabas, producto de la descomposición de las palabras mediante reconocimiento de similitudes hasta llegar a los sonidos descubiertos de la misma manera analítica. En el aula, los niños cuentan y el maestro escribe de manera sencilla lo que el alumno cuenta. En la pizarra se lee esta narración que se copia y se resume en fichas que se guardan y que se utilizarán para preparar otras narraciones. El siguiente punto del que habla en su metodología es lectura-trabajo. ¿Qué nos puede decir sobre esta? A mi juicio, leer es ir a buscar texto que se necesita, ya se trate de distraerse o sobre todo de actuar. Esta lectura es especialmente importante para profundizar el estudio del medio. También puede enriquecer las informaciones recibidas mediante la correspondencia. Por último, permite preparar la expresión oral ilustrada mediante cuadros o proyecciones delante de los condiscípulos. La imprenta, como medio pedagógico de comunicación, constituyó sin duda el punto fuerte de la innovación en materia lingüística. La prensa y los talleres de imprenta constituyeron desde el principio de las luchas obreras el trabajo noble por excelencia. ¿Con qué objetivo se utilizaba la imprenta en tus escuelas? El alumno impresor se enfrenta con la exigencia de la legibilidad. Las faltas no son ya errores, sancionados únicamente por el maestro, sino obstáculos para la comunicación pública. Será, por tanto, una cuestión de honor evitarlos. Las normas ortográficas y gramaticales, en medida que se permiten comprender esos errores, se convierten en necesidades funcionales. La división del trabajo y la cooperación se concretan en la composición y la impresión. Pero, ¿cómo evitar los errores si no se conocen las normas y las razones en que se basan? El alumno conserva su autonomía, utilizará el diccionario o un manual de gramática, así como fichas autocorrectoras. En estos momentos, el maestro no dudará en dar una lección, pero, a diferencia de la pedagogía tradicional, esta lección no será consecuencia de una progresión teórica y abstracta, sino de las necesidades comprobadas. Para corregir, yo confío sobre todo en la impregnación que sigue el contacto vivido pragmáticamente, en la producción de los enunciados. Ya se ha indicado anteriormente de qué manera las actividades matemáticas, tomando su origen en las necesidades reales de la vida escolar, pueden hacerse vivas. La enseñanza clásica del cálculo en la escuela elemental y todavía más de las matemáticas en la enseñanza secundaria es un universo específico, puramente abstracto y formal. Por esta razón, la mayoría de los alumnos solo ven en esta enseñanza un juego artificial que no entienden. ¿Cómo las adaptabas en tus aulas para que los alumnos no las vean así? Mi instrumento favorito para esto fue la medida, ya que absolutamente todo o casi todo puede medirse, desde la longitud de una pared al dinero que podemos acumular. Para poder enraizarse exigiremos actividades concretas: fabricación, cultivo, crianza, comercialización, medida de longitud, de volumen, de peso, problemas planteados por la alimentación de los conejos, las gallinas, la adquisición de semillas, la venta de cosechas, etc. Todo ello son ocasiones para calcular en vivo. Existe mucha controversia a la hora de enseñar ciencias. ¿Qué consejos nos puedes dar sobre la enseñanza de estas? El punto de partida es la sorpresa y la necesidad, a la vez de compartir con otro la propia sorpresa y de buscar explicación. El esfuerzo siguiente es la propia investigación mediante el debate y la invención colectiva de medios de verificación. Es decir, lo más importante para él es la creación de medios que puedan suscitar estas interrogaciones. Las técnicas, en especial las del mundo artesano, son más fáciles de entender que las de la gran industria. También constituyen, a mi juicio, núcleos iniciales de complejos e intereses en los que la comunicación oral y escrita constituyen instrumentos de esta investigación colectiva. Y dentro de las ciencias, ¿cómo podríamos enseñar historia y geografía? Es indudable que el objeto de la historia se encuentra alejado en el tiempo, y la geografía evoca y sitúa tierras inaccesibles, pero en historia se intentará reconstruir la de la localidad mediante la investigación, el estudio de los monumentos, pero también mediante los relatos de los ancianos. En geografía, el estudio de la granja, de las fábricas locales, de las vías de comunicación, del tipo de hábitat, de la fauna y la flora, constituirá el punto de partida de una investigación más general. Por último, queremos destacar una de las enseñanzas que todo el mundo pasa por alto, sin embargo, es de la más importante. Esta es la educación artística. ¿Cómo enfocaría Freinet esta enseñanza? La expresión artística ligada a la vida constituye la base de esta enseñanza, y en especial la pintura. Es indudable que mis métodos suscitan un estilo de expresión, al igual que lo hacen los métodos tradicionales de aprendizaje sistemático. Pero las finalidades de estos dos tipos de enseñanza son diferentes, así como el ideal humano que los inspira. Así pues, el niño será diferente y quizás también lo sea el adulto futuro. Esta es, por lo menos, la esperanza del pedagogo innovador. Cambiando de tema, ¿cómo es la escuela de Benz?
El plan propuesto es sencillo. parce que ça Los reste un match. arquitectos podrán Ça reste un aprovecharlo de match, manera c'est creadora. le clásico, También c'est podrá un match estimular très la difficile inspiración cuando se trate de contre arreglar une- locales y une très grande asistentes. équipe. El local On sait ideal que ça supone va un être un match espacio central comme comparable d'habitude, con un el match aula tradicional, difficile avec beaucoup pero a su alrededor de se pression instalan que tout 7 le monde- talleres tout le en monde los attend. que se Donc, puedan llevar a cabo colectivamente las actividades arriver en específicas. leader là-bas, ça Estos change rien. talleres son Ça trabajo change rien manual, à actividades notre devenir, domésticas, parce qu'on a envie actividades comerciales de la de gagner, cooperativa, de prendre des documentación, trois points. creación Et- y expresión et on artística, reste en además de un place huerto dans cette y un ligue. corral de cría de animales. ¿Cómo se organiza la escuela? La importancia de lo No, ocasional, según no, lo pues que que ocurra en ça el reste un medio match. y el Ça interés reste un por match, desarrollar c'est- la c'est el autonomía clásico, de los c'est un alumnos match le très hacen difficile concebir un empleo del contre tiempo une- más flexible, une très grande équipe. dividido en grandes On sait intervalos que ça va être un temporales match de comme- toda comme clase d'habitude, y un match, en planes de difficile trabajo avec individuales beaucoup que cada alumno elabora de al pression principio et de la que tout le semana. monde attend. Estos Donc, planes se consideran compromisos, contratos personales arriver de en trabajo. leader là-bas, ça Dentro de change este rien. marco Ça change general rien pueden à establecerse notre devenir agrupaciones parce qu'on a colectivas envie de- ocasionales. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y una vez visto esto, ¿cómo será la evaluación? No, En vez de pruebas no, parce que ça colectivas reste un match. periódicas llevadas Ça a reste un cabo match, a medida que c'est- se va c'est el ejecutando el clásico, programa, c'est un match très se difficile establecen técnicas de autoevaluación contre en forma de une parrillas très que grande deben équipe. rellenarse On cada sait- vez on que sait se que ça va être adquieren un nuevas match comme- competencias. Para terminar, nos gustaría saber qué es la cooperativa de enseñanza laica. No, En cierto no, modo, parce que ça reste un construir match. otro poder Ça reste un pedagógico match, frente al c'est- poder c'est el oficial clásico, es lo que c'est un match très caracteriza a la difficile escuela cooperativa de contre movimiento. une- Del une mismo très grande modo que équipe. en el aula Donc on el sait poder que se ça va être un match refiere en lo comme posible a los d'habitude, un propios match. alumnos. Bueno, pues muchas gracias, Freinet. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes todo esto que nos ayudará tanto. ¡Hola!